¿Qué tal? Mi nombre es María Elena Zambrana Herrera. Hoy tengo el gusto de poder hablar sobre la cabeza y aquí vamos a explicar los huesos del cráneo, huesos de la cara y la base del cráneo en su porción endocraneal. ¿Cuál es la función de la cabeza? La principal función de la cabeza es proteger al cerebro. Comenzamos con los huesos del cráneo, donde encontraremos 4 huesos impares y 2 huesos pares. El primer hueso impar sería el hueso frontal, que tiene 3 porciones: la escama frontal, porción orbitaria y porción nasal. Tiene 2 caras, la cara externa y la cara interna. Se articula con los huesos parietales, los huesos nasales, los maxilares, el cigomático y el esfenoides. En la cara externa del hueso frontal podemos ver la glabela, los arcos superciliares, el borde supraorbitario, las tuberosidades frontales y la apófisis cigomática. En la cara interna podemos ver la cresta frontal, el agujero ciego, las fosas frontales, las fositas granulares del Paccioni y el surco del seno longitudinal superior. El hueso occipital tiene 3 porciones: la porción basilar, laterales y la escama. Tiene 2 caras, la externa e interna. Se articula con los parietales, los temporales y el atlas. Cara externa del hueso occipital. Podemos encontrar protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, la línea nucal inferior, la cresta occipital y la fosita condílea posterior. Cara interna del hueso occipital, la tuberancia occipital interna, la cresta occipital interna, las fosas cerebelosas, la apófisis yugular, el surco del seno sagital superior. El hueso etmoides tiene 3 porciones: una porción cribosa, lámina perpendicular y laberintos etmoidales. Tiene 4 caras: la cara superior, la cara inferior, la cara medial y la cara lateral. Se articula con el hueso frontal, el esfenoides, los nasales, maxilares, los lagrimales, los palatinos, corneta inferior y el vómer. La cara superior del etmoides, una lámina cribosa, la crista galli, agujeros olfatorios, surcos olfatorios y el borde etmoidal. La cara inferior, lámina perpendicular, la cresta nasal, el borde inferior, inserciones cartilaginosas, el cornete medio. La cara medial del hueso etmoides, el cornete superior, cornete medio, el meato superior, el meato medio y la lámina perpendicular. El hueso esfenoides tiene 4 porciones: el cuerpo, alas mayores, alas menores, apófisis, pterigoides. Se articula con el hueso frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el etmoides, cigomático, palatinos y el vómer. En la cara superior del hueso esfenoides encontramos la silla turca, la fosa hipofisiaria, tubérculo de la silla, surco quiasmático y el conducto óptico. Su cara inferior, agujero oval, lámina medial, lámina lateral, fosa pterigoidea, ámulos pterigoideos. La cara anterior, cresta esfenoidal, seno esfenoidal, apertura del seno, superficie nasal, rostro del esfenoides. En la cara lateral del hueso esfenoides encontramos la ala mayor, la ala menor, fisura orbitaria superior, agujero redondo, agujero oval. Ahora vamos a continuar con los huesos de la cara. Y primeramente tenemos que conocer
que los huesos de la cara son muy importantes porque cumplen varias funciones en nuestro cuerpo. Primero nos dan la forma y la estructura del rostro, es decir, gracias a ello tenemos nuestros rasgos faciales. También protegen órganos importantes como los ojos, la nariz y la boca. Además participan en la respiración, ya que forman parte de la cavidad nasal, permitiendo que el aire entre y se condicione entre nosotros y poder tener una respiración adecuada que nos acompaña en nuestra vida diaria. Bueno, comenzamos con el hueso maxilar, que contamos con un maxilar derecho e izquierdo. En sus porciones tenemos el cuerpo, apófisis frontal, apófisis cigomática, apófisis palatina, apófisis alveolar. Contamos con 4 caras: la cara anterior, cara orbitaria, cara nasal, cara infratemporal, y se articula con el frontal, el cigomático, el nasal, lagrimal, etmoides, palatino, vomer y maxilar opuesto. En la cara anterior encontramos el agujero infraorbitario, fosa canina, apófisis frontal, espina nasal anterior, proceso alveolar. Ahora en la cara orbitaria encontramos el surco lagrimal, la fisura orbitomaxilar. Aquí encontramos la pared medial del seno maxilar, aquí el orificio del seno maxilar y la apófisis cigomática. Seguimos con la mandíbula. La mandíbula cuenta con 2 porciones, que es el cuerpo y la rama mandibular. 2 caras, la cara externa y la cara interna. ¿Qué articulaciones se encuentran? Solo se articula con el hueso temporal, articulación temporomandibular. Ahora vemos su cara externa de la mandíbula y encontramos el agujero mentoniano, la incisura mandibular, la protuberancia mentoniana. Aquí encontramos la sínfisis mentoniana y la apófisis condilar. En su cara interna podemos ver la línea miloioidea y vemos el agujero mandibular. También aquí podemos ver la apófisis coronoides y aquí vemos la fosa submandibular, fosa sublingual. Seguimos con el cigomático. El cigomático no tiene porciones, es un hueso compacto. Cuenta con 3 caras, que es la cara lateral, la parte facial, la cara temporal y la cara orbitaria. Se articula con el frontal, el temporal, el maxilar y el esfenoides, que cuenta con 2 caras, su cara externa y su cara interna. Se articula con el frontal, el maxilar y nasal opuesto. La cara externa del cigomático encontramos la apófisis temporal, la cara temporal, el agujero cigomático temporal. Aquí encontramos el apófisis piramidal y el canal facial. En su otra cara podemos encontrar la cara orbitaria. Aquí encontramos la apófisis temporal, aquí el agujero cigomático temporal. Aquí encontramos la apófisis orbitaria externa y en su cara temporal. Seguimos con los nasales. Tiene 2 caras, lateral y otra cara medial. Se articula con el frontal, el etmoides y el maxilar. Este es el nasal en su cara externa y encontramos aquí la carilla articular para el frontal, el borde interno. Aquí podemos encontrar el agujero vascular y aquí encontramos el borde externo maxilar. Seguimos con su cara interna y en la cara interna encontramos la cresta nasal, el borde superior frontal. Aquí encontramos el canal del nervio basal interno y aquí encontramos el borde externo. Aquí podemos ver el hueso lagrimal y tenemos 2 lagrimales. Tiene 2 caras, una cara lateral y una cara medial.
Se articula con el hueso frontal, el hueso etmoides y el maxilar. En su cara lateral podemos ver la cresta lagrimal posterior, el borde inferior, el surco lagrimal, el borde superior y aquí podemos ver el borde posterior. En la cara medial del lagrimal podemos observar el borde superior, el borde posterior, el borde inferior y aquí el borde anterior. Continuamos con palatino, que cuenta con dos porciones, una lámina horizontal y una lámina perpendicular. Se articula con el maxilar, el esfenoides, el etmoides y el vómer. En su lámina horizontal podemos ver el surco palatino mayor, la fosa nasal, incisura esfenopalatina, proceso orbital, la espina nasal posterior. En su lámina perpendicular podemos encontrar la incisura esfenopalatina, proceso orbital, el surco palatino mayor, lámina perpendicular y el proceso piramidal. Seguimos con los cornetes nasales inferiores, que tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. Se articula con el maxilar, el palatino y el lagrimal. En la cara medial del cornete nasal podemos encontrar la apófisis lagrimal, el borde inferior, el extremo anterior, el extremo posterior y la apófisis etmoidal. En su cara lateral del cornete nasal podemos encontrar el extremo posterior, la apófisis maxilar, la apófisis etmoidal, la apófisis lagrimal y el extremo anterior. Para terminar con los huesos de la cara, encontramos el vómer, que tiene dos caras, una cara derecha y una cara izquierda. Se articula con el esfenoides, el etmoides, el maxilar y el palatino. En la vista lateral del vómer podemos encontrar el borde inferior, el surco nervio nasopalatino, el borde anterior, el borde posterior y el borde inferior. Y en la vista superior del vómer encontramos las alas del vómer y el canal del vómer. Continuamos con los agujeros de la base del cráneo. Comenzamos por el agujero magno, que se ubica en el hueso occipital y transmite bulbo raquídeo, arterias vertebrales, arterias espinales anterior y posterior. Y seguimos con el agujero óptico, que se ubica en el hueso esfenoide en la ala menor y transmite nervio óptico, la arteria oftálmica y fibras simpáticas. Seguimos con la fisura orbitaria superior, que se encuentra entre las alas mayor y menor del esfenoides y transmite nervio oculomotor, nervio troclear, nervio oftálmico, nervio obducens, vena oftálmica superior y fibras simpáticas. Seguimos con el agujero redondo, que se ubica en el hueso esfenoides en la ala mayor y transmite al nervio maxilar. El agujero oval, que se ubica en el hueso esfenoides en la ala mayor, transmite nervio mandibular, nervio petroso menor, arteria meningea y la vena emisaria. Seguimos con espinoso, que lo encontramos en el hueso esfenoides en la ala mayor y en él pasa arteria y vena meningeas media, rama meningea del nervio mandibular y terminamos con conducto auditivo interno, que se encuentra en el hueso temporal en la porción petrosa y en él pasa nervio facial, arteria auditiva interna, vena auditiva interna. Ahora, para finalizar el video, voy a hablar sobre un caso clínico.
En este caso clínico se observa un paciente con fractura en el cuerpo de la mandíbula derecha, probablemente asociada a un traumatismo. Desde el punto de vista fisioterapéutico, es evidente la presencia del dolor intenso, la inflamación, limitación funcional, especialmente en la apertura bucal, lo que indica un comportamiento en la mecánica de la articulación temporomandibular. Además, el paciente presenta alteraciones sensitivas como entumecimiento en el labio inferior y mentón, lo que sugiere compromiso del nervio alveolar inferior, estructura importante que pasa por el conducto mandibular. Como fisioterapeuta es fundamental conocer que estas alteraciones no solo afectan las estructuras óseas, sino también la función, como la masticación, el habla y la movilidad mandibular. Por ello, la rehabilitación estará orientada a la recuperación de la movilidad, disminución del dolor y mejora de la función orofacial, siempre respetando el proceso de consolidación ósea. En este caso nos permite entender la importancia de la relación entre la anatomía y la función y cómo una lesión en la mandíbula puede generar múltiples alteraciones, tanto estructurales como neuromusculares. Desde el enfoque fisioterapéutico, el tratamiento de una fractura mandibular comienza una vez que el paciente ha sido estabilizado médicamente. En la fase inicial, el objetivo principal es disminuir el dolor y la inflamación, por lo que puede emplear medios físicos como crioterapia y técnicas analgésicas. Posteriormente se inicia la rehabilitación de la movilidad mandibular mediante ejercicios suaves de apertura y cierre bucal, movimientos laterales y protrusión, siempre de forma progresiva para evitar complicaciones. También es importante trabajar la articulación temporomandibular, mejorando su movilidad y reduciendo la rigidez, así como realizar terapia mensual en músculos masticadores como el macetero y temporal para disminuir la tensión muscular. En casos donde existen compromisos del nervio alveolar inferior, se puede aplicar técnicas de estimulación sensitiva para favorecer la recuperación de la sensibilidad en el labio inferior y mentón. Finalmente se busca la reeducación funcional enfocada en mejorar la masticación, el habla y coordinación de los movimientos mandibulares. Todo el tratamiento debe ser progresivo y adaptado al paciente, respetando siempre el proceso de consolidación ósea para que todo esto nos ayude a tener unos buenos resultados con nuestro paciente y el que vuelva a tener una movilidad en la mandíbula. Gracias.